Sí, pero que habla de pecados, pero tal vez porque... Ahora le menciono qué son esos hados. Ajá, a ver. Ahora le menciono qué son, porque es muy importante la pregunta. Entonces, ya definimos el cuerpo, ya definimos la sangre, ya definimos qué es el pecado, que es uno solo, pero la Biblia enseña que hay dos tipos de pecado. Está el pecado de muerte, porque dice que si come del árbol del conocimiento del bien y el mal, morirá. Es ciertamente. Por eso es el pecado de muerte. ¿Quién está detrás del pecado de muerte? La serpiente. Por eso hay dos tipos de pecado. Y dice el apóstol Juan, por el pecado de muerte, yo digo, por ese no se puede pedir perdón. Ni siquiera. Porque soy yo, dice Jehová, el que les doy la misericordia y les quito la serpiente. Con mi brazo poderoso quito esa serpiente que está ahí en su cuerpo y lo meto en el cuerpo de Jesús, que es una prisión, para llevarlo a la cruz. Pues, entonces ya queda claro el pecado. Ahora, todo el mundo dice, es que Él murió por mis pecados. Murió. Pero hay que ponerle entendimiento a esto. ¿Por qué muere? ¿Por qué muere? Bueno, primero, el que mata a Jesús no son los romanos. Es su mismo Padre. Su mismo Padre está ahí. En Isaías 53, ahí en el versículo 8, 9, 10 por ahí. Y está en Proverbios 17 también. Su mismo Padre somete a su Hijo a padecimiento hasta muerte. Su mismo papá. Pero ¿por qué su papá lleva a la muerte a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué su papá lo lleva a la muerte? Estamos hablando de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios Padre, cuando está viendo la cruz, ¿va? ¿Qué es lo que ve en la cruz? Un cuerpo guindando, pero es una serpiente lo que ve. Serpiente como la serpiente del desierto. Como la serpiente de Números 21. Lo que ve es una serpiente. Y la ira de Dios se ensaña contra esa serpiente. ¿Cómo lo mata? De ahí en la cruz, o sea, una muerte muy dolorosa que era la que se aplicaba en ese momento. Por eso la cruz. Pero ahora resulta ser que le damos más importancia al ícono cruz, al garrote, a esa cosa, a esa forma de cruz, que lo que hay realmente ahí atrás. ¿Qué es lo que hay ahí atrás? Una serpiente encerrada en un cuerpo de su hijo. ¿Y quién más está ahí en esa cruz? Encerrado. El que va a nacer de nuevo. Yo. Todos nosotros. Todos estamos ahí. Entonces dice, resucitó. Entonces, para resucitar, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir. Tiene que morir. ¿Cómo muere Jesucristo? Jesucristo es eterno. Él no muere. El diablo es eterno. Él no muere. El ser humano es eterno. No muere. ¿Cómo muere? ¿Cuál es la muerte que está hablando? La entrada al infierno. En Hechos capítulo 2 habla de las profundidades. Dice que no verá corrupción. O sea, Dios Padre lo lleva hasta el Hades. Su mano poderosa saca de Jesucristo allá en el Hades, saca la serpiente y la mete en el infierno. Sí, la mete en la prisión. Y dice, y yo lo glorificaré. Entonces, ¿qué significa glorificar? Que lo trae desde la puerta del Hades, lo trae con su mano y lo lleva hasta el cielo. Pero ¿quién va ahí también? Yo voy. Por eso es importante la resurrección. Por eso es importante que yo tenga la sangre de Él. Por eso es importante que yo tenga el cuerpo de Él. Para poder viajar con Él. Por eso la resurrección. Si no le ponemos entendimiento a estas cosas, entonces terminamos diciendo cosas como, me habéis robado. Sí. Usan la Biblia con otros propósitos. Pero si usamos todo el discurso de la Biblia para ponerle entendimiento a estas profundidades, entonces empezamos a ver, con razón él dice, Malaquías dice aquí, dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Por qué es temible? Porque Satanás le teme al poder de Dios. Claro. Él quiere engañar. Gran
Rey y temible. ¿Ah? Pero a nosotros se nos olvida eso. Pero estos sumos sacerdotes no están predicando así correctamente. Entonces, ¿qué más hay ahí que son frases huecas? Crean en el Evangelio, arrepiéntase, crean en el Evangelio, pero no le explican a uno qué es el Evangelio. He estado ya con 4 audios explicando el Evangelio, pero lo voy a sintetizar. Dice Marcos 1, ¿va? Porque yo estoy ahí en las noches despierto y estoy conversando con él. Le digo, Señor, ¿de qué manera explico esto que tú me has revelado? ¿De qué manera? Porque Marcos 1 dice, Marcos 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en Lucas capítulo 2 o 3 por ahí creo, dice Juan el Bautista, generación de víboras, que es una víbora, una serpiente. ¿Quién os fascinó de que van a huir de la ira venidera? Haced, ¿cómo es? Haced obras. Algo de arrepentimiento. Haced dignas de, ¿cómo es que dice Gerardo? Obras dignas de arrepentimiento. Sí, o sea, realmente arrepiéntanse, pero conforme al discurso de la palabra de Dios. No es remordimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? Dice, arrepentíos. ¿Qué es el arrepentimiento? Que yo fui dominado, o que soy dominado, o que la raza humana está dominada por una serpiente. Yo no sabía, Juan, que el pecado que yo tengo no era un tema de moral y inmoralidad. Yo no sabía que la serpiente estaba ahí. Juan, ¿qué hago? Eso es arrepentimiento. Y dice, arrepentíos, o sea, ya quedó bien claro el pecado. Creed en el Evangelio, dice el Señor, porque lo dice ahí en Marcos. Entonces, yo escucho a los pastores, tenés que creer en el Evangelio, mi amigo, tenés que creer en el Evangelio. Pero lo primero que el pastor tiene que poner explicación es que para creer en el Evangelio, lo primero que tiene que decir el pastor, conforme a la Biblia, es que el ser humano no cree. Porque el mismo Señor Jesús en el Evangelio capítulo 6 dice, vosotros no creéis. Y sigue en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice en el 37, 33, 34, dice, 2 voluntades de mi Padre. Una es que, vamos a verlo, que se me olvidó. Vamos a ver. Yo le digo al Señor, ¿de qué forma explico esto? Para que quede bien claro. Dice, mas os he dicho, 6:36, que aunque me habéis visto, no creéis. Sigue más adelante y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, todo lo que Jehová me pone a mí enfrente, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Amén. Este patrón, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice, el que está hablando ahí es Jesucristo. Dice 40, y esta es la voluntad, otra voluntad, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cuando por medio de la palabra me he dibujado quién es el Hijo, todo lo estoy viendo en la palabra. La palabra me permite ver el perfil de Jesús. Entonces, cuando la palabra me permite ver al Señor Jesús, ¿no? Entonces dice, cree en Él. La misma palabra hace que yo crea en Jesucristo. No es que yo creo. No es un esfuerzo propio. No es correcto, no es un esfuerzo propio. Es la misma palabra hace que yo crea en Jesucristo. Porque el que está predicando tiene que dibujar claramente quién es Jesucristo. ¿No?
por todo lo que hemos hablado, del cuerpo, de la sangre, del pecado, de la muerte, de la resurrección. Eso es dibujar a Jesucristo. Y toda la gente dice, de ahí sí. Entonces ahí mismo el Padre hace que la persona crea en Jesucristo. Por eso Él dice aquí, en Marcos, arrepentidos y creed en el Evangelio. Él da una orden, creed en el Evangelio. Él hace que yo crea en el Evangelio. Porque esa es la voluntad de mi papá, dice Jesucristo. Él dice, crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, el creer no me corresponde a mí. ¿Cómo fue que dijiste, Gerardo? No es una que creer. Me agregaste una frase muy linda ahí hace un ratito. No recuerdo. Dijiste más o menos algo, ahora en el audio está, dijiste más o menos así, de que no es una acción mía. No es un esfuerzo. No es un esfuerzo propio. No. Es algo que Él pone en mí. Es revelado, ya lo dijo. Es revelado, el Evangelio es revelado. Entonces ve, sigo aquí en Marcos, porque esto me encantó cuando el Señor me lo dio una madrugada esta. Entonces yo escucho a los que están en los púlpitos. Tienes que creer en el Evangelio. Jesucristo cargó todo tu pecado. Ya todos somos hijos de Dios. Venga y sigan congregándose aquí con nosotros. Y yo me quedo así, me agarro la cabeza. Pero ¿por qué no explican qué es el Evangelio? Entonces ya lo he venido explicando, que el cuerpo, que la sangre, que la muerte, que el infierno, que la mano, que la serpiente, moral, inmoralidad. Ya vengo explicando el Evangelio por todo lado, pero lo voy a poner en una forma sencilla. Porque está aquí en Marcos, vea qué bonito. Dice 21. Marcos 1:21. Vamos a ver el Evangelio. Ya en la práctica, hecha por Jesucristo. Dice, y entraron en Capernaum. ¿Quién entró? Jesucristo, Pablo, Jacob. Pablo no. No, Pablo no. Entraron 4, los primeros 4 que él llama. Pedro, Juan, el hermano, Pedro, Juan, y Zebedeo y no sé qué, y el otro hermano. Sí. Eran dos hermanos y 2 hermanos. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Él entraba en la sinagoga. Vean, un día alguien me explicó el tema de la sinagoga. En otra oportunidad yo les cuento. Sinagoga es sinónimo de lo que hoy podríamos decir una congregación, una iglesia. Y la sinagoga estaba aparte del templo, porque ya el templo estaba corrupto. Entonces, los fariseos hicieron la dinámica de reunirse en las iglesias, en un lugar, y le llamaban sinagoga. Ese es el inicio de la iglesia. Interesantísimo. 22. Dice, cuando él enseñaba en las sinagogas, o sea, en esa casa que era sinagoga, él enseñaba ahí, pero esa sinagoga era de ellos. Es que eso es interesante. Dice, y los que estaban ahí escuchando a Jesús, y se admiraban de su doctrina. Jesús, de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, ahí en un grupo pequeño, ellos sentían la autoridad de Jesucristo y el poder. Y ellos decían, pero eso es una doctrina nueva. No es una doctrina nueva, es que el templo está corrupto. Sigo. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, abre pregunta, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Abre otra pregunta, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios lo reconocían y le daban todo el... Un hombre con un espíritu inmundo. Eso es muy importante. Uno. Es muy importante. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. El Evangelio.
Hemos dicho que el pecado es un espíritu inmundo. Jesús cayó a Satanás ahí mismo y lo hizo salir de ahí. Qué autoridad, sí. Eso es el evangelio. Él sacó el espíritu inmundo. El evangelio. ¿Pero qué dicen los teólogos? ¿Hizo un exorcismo? ¿Ah? No es cierto. Sacó el pecado. Sacó el pecado. Y el evangelio es... Ahí está el evangelio en la práctica. Sacar el pecado de las personas. Porque... Cállate y enmudece. Y sal de él. Amén. Lo interesante es que lo sacó. Y no dice para dónde cogió el espíritu inmundo. Que siempre salió para algún lado. Claro. El endemoniado Garadeno, todos los espíritus le dicen, permítenos entrar en esos cerdos. Y él dice, vayan. Sí. Sí. Pero este espíritu inmundo no. Pero ahí estaba Satanás. En la sinagoga. En esa sinagoga de ellos, pero no es la sinagoga de Jesucristo. Mucho ojo. De acuerdo. Ese es el evangelio. Y dice 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dice sacudiéndolo con violencia. ¿Qué significa? Que todo el mundo vio que esa persona se hacía así. ¿Por qué se hacía así? Porque el brazo de Jehová lo estaba sacando y la serpiente no quería dejar ese cuerpo de esa persona. Y por eso se hace, es un forcejeo, pero el brazo de Jehová lo saca. Pero no lo mete en el cuerpo de Jesús. Eso lo vemos otro día. No, salió de él y se fue. Interesante, muy interesante. Por eso es que Dios me permite, yo no sé, Dios me permite ver cosas, ¿va? Dice, 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. O sea, está sacando el pecado. Un espíritu inmundo lo sacó. Ese es el evangelio. Liberó a ese hombre que estaba siendo usado por Satanás, que llegó ahí. Este espíritu inmundo, este Satanás, le declaró a todos ahí, para que todo el mundo creyera que él era el santo de Dios y que venía a destruirlo a los que tienen el pecado. O sea, el mismo Satanás fue usado para la evangelización. Pero nosotros vemos esto, pero nos han metido y hemos visto películas, ¿verdad? En Semana Santa, y entonces no podemos ver el mensaje que hay ahí. Pero ahí está. ¿Quién lo domina? No soporta. ¿De acuerdo? Pero dice el Señor Jesús, este género, solo con ayuno y oración. En eso estamos. ¿De acuerdo? Pero no soporta, es que no lo soporta. Porque ¿quién está aquí? El santo, dice aquí. El santo de Israel. Y ya saldrá. Dice, yo sé quién eres, el santo de Dios. El gran rey, el gran poderoso, el gran temible, dice Malaquías. No se aparta, lo de Malaquías no se aparta de esto. No se aparta. Voy a terminar este audio acá.